Dios le bendiga, un fuerte abrazo de parte de nuestra familia. En esta mañana damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente llegar hasta donde están ustedes para darle esta hermosa clase de la escuela dominical. Damos gracias a Dios por nuestra superintendenta, nuestra hermana Ruth Segarra, nuestro secretario, nuestro hermano Richard y todo el personal de escuela dominical, hermana Aida, todos los maestros. Damos gracias a Dios porque siempre están dispuestos a que ustedes reciban el pan de vida, que es la palabra de Dios. Así que la clase de hoy se titula La venida del Mesías. Y antes de hablar sobre los versículos que se nos dan, vamos a hacer una oración. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Te damos gracias porque tú eres fiel. Tus promesas siempre tú has cumplido, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque a través de los siglos tú siempre has cumplido tus promesas. Las profecías se han dado y las profecías se han cumplido, Señor. Y lo último que falta para que se cumpla el plan divino, lo último de ese plan divino es que tú vengas nuevamente por segunda vez a buscar a tu pueblo, Señor. Y estamos esperando esa promesa y sabemos que tú has de venir, Señor. Y estamos esperando, Señor, por ese regreso tuyo, Señor. Ayúdanos, da fuerza a tu pueblo para que podamos seguir hacia adelante, para que cada día nos preparemos, Señor, estemos ya listos para que cuando suene la trompeta, Señor, nosotros nos vayamos contigo, Señor, la moral por la eternidad. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, Señor, te amamos, Dios. Amén. La clase de hoy se encuentra en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan. Mateo, Lucas y Juan. Mateo 1 y Lucas 2 y 4 y 5 y Juan 19 y 20. Y la verdad central nos dice: Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado. Y el versículo clave en esta mañana es: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A través de las 7 clases que hemos tenido hasta ahora, hemos destacado algunos aspectos y algunos puntos del Antiguo Testamento respecto al plan de Dios para la redención de la humanidad. Y ahora nosotros entramos con esta clase al Nuevo Testamento, donde estudiaremos el cumplimiento de ese plan. Y a pesar de la rebelión y la desobediencia de Israel, el cumplimiento de ese plan que es y era enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, se cumplió. Ya ese plan se cumplió. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Efesios 1:5 dice que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Romanos 8:15 nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué bendición, que somos hijos de Dios. Hebreos 10:1 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan.
Así que ya los holocaustos y las expiaciones por el pecado no fueron agradables a Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste, cita la palabra. Y Mateo, que estaba escribiendo para la nación de Israel, destaca que todo había sucedido para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado a través del Antiguo Testamento bajo la profecía del profeta Isaías, cuando nos dice en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:21, Mateo apela a la nación para que comprendiese que el que había venido tenía que ser el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Así que ya en el cielo se había forjado el plan divino. Y Hebreos 10:5 cita, mas me preparaste cuerpo. Y el versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, refiriéndose a las profecías. Y debemos comprender, por lo tanto, que Jesús es el plan para salvación, para la salvación. Él no es un salvador entre otros. Él es el único salvador del mundo. Y como dijo Jimmy la semana pasada cuando daba su clase, vino para salvarnos, pero no solo para salvarnos, sino para ser un ejemplo. Ya forjado ese plan divino, se efectúa entonces la preparación de los participantes. Qué honor ser elegida como un instrumento para traer al mundo al Mesías. Una mujer joven. María y José se estaban comprometidos para casarse y esto era algo bien serio, era tan serio como el matrimonio mismo. El tiempo acostumbrado era de aproximadamente 1 año y se hacían arreglos parentales para que sus hijos se casaran, se preparaba todo lo que se iba a hacer, la celebración, el lugar donde iban a vivir, todo esto permitía que el esposo se preparara para cuidar a su esposa. Fue durante este tiempo de preparación, de la preparación de esta pareja, que se dio a conocer que María estaba embarazada. Y como mujer joven a punto de casarse, sería normal que hubiera ella sentido un temor, sentirse atemorizada al pensar cómo le digo esto a José, que estoy embarazada. ¿Cómo se lo voy a comunicarle? ¿No? ¿Entenderá él lo que me ha sucedido a mí por parte de lo que Dios me ha hablado, por parte del Espíritu Santo? ¿Lo entenderá? Así que me imagino que ella tenía cierto temor en cómo reaccionaría José. José podía avergonzarla cuando conoció la noticia, podía avergonzarla públicamente, podía pensar que ella fue infiel, pero dice la palabra de Dios que José era un hombre justo y no la quiso avergonzar, pero decide él que él la iba a dejar y la iba a dejar secretamente. Pero como Dios sabe todas las cosas y sabe a quién escoge, Dios envía un ángel que se le aparece en un sueño a José y le deja saber que él no debía de temer, que debía tomar
y recibí a María, su mujer, sin ningún miedo, porque lo que en ella estaba engendrando, lo que en ella es engendrado, decía el ángel, del Espíritu Santo es. Y despertando del sueño, dice la palabra de Dios, José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y dice la palabra que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito Jesús. Vamos ahora a Lucas 2, 49, 51 y 52. Este incidente solo lo registra el Evangelio de Lucas. Y vamos a los versículos 41 al 45, que cita: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Al regresar ellos, acabada la fiesta, sin que lo supiera José y su madre, ese niño se había quedado. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero cuando no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscándolo. En aquellos días las personas viajaban acompañadas en grupos, iban, y no era vamos a la vuelta de la esquina, ahí no, eso era caminar días, algunos más que otros, dependiendo de dónde vivían. Y las mujeres casi siempre al frente llegaban al pueblo X, primero con los niños, y los varones llegaban después, y ahí entonces acampaban y entonces continuaban su trayectoria a sus hogares. Cuando llega el grupo de varones, pues María mira a José y le pregunta a José: ¿y el nene? Y fue en ese momento donde los padres de Jesús se dan cuenta de su ausencia. Empiezan a preguntar a sus conocidos, a sus parientes, que si habían visto a Jesús, y al descubrir que no estaba con ellos, pues ellos regresan a Jerusalén. Esta vez no en grupo, esta vez ellos dos solitos se dieron la tarea de ir a buscar a Jesús. Y ya me identifico en parte con ese relato, porque Rubén y yo pasamos por una situación de desespero en unos cuantos años atrás. Estábamos en la iglesia, se despide el culto y yo pensando que Raquel estaba con Rubén y Rubén pensando que Raquel estaba conmigo, pues nos vinimos a la casa, y cuando llegamos rápido nos damos cuenta de que Raquelita no está con nosotros, y nosotros con carro pues nos podemos mover bien rápido, pero en esos tiempos bíblicos no había transportación, se tenía que caminar bastante, y el caminar era largo. Y vino un susto y nos fuimos rápido a buscarla, y de camino ahí venía el pastor, el hermano Aquino, y su esposa Aida trayéndonos a Raquelita. Fue una experiencia inolvidable, nos asustamos un montón, también nos reímos por la forma en que sucedió toda, y pienso que así mismo pues le pasó a María y José. Como viajaban en grupo, María diría: Jesús está con José, y viceversa, José diría: Jesús está con María. Esas cosas pasan. Pero la cosa es que encontraron a Jesús. Ahora vamos a leer los versículos 46 al 50. Aconteció, y miren cuánto tiempo, 3 días después,
uno se desespera. Lo mío fue un ratito, y Rubén, un ratito que no sabíamos de Raquel y nos desesperamos. Aquí ellos pasaron 3 días. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando lo vieron se sorprendieron. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y el versículo 49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y es importante que Lucas relate este evento porque es precisamente a la edad de 12 años que la ley judía establecía que un niño de esa edad ya podía cumplir la ley y se le exigía que cumpliera con la ley como cumplía un adulto. Él estaba plenamente consciente de cuáles eran sus deberes y como todo un adulto, él llegó a la sinagoga. María y José salieron a buscar a Jesús. Hay mucha gente que salen a buscar a Jesús en distintos lugares y no lo encuentran. A Jesús hay que buscarlo en las Escrituras. Escuche bien. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay un solo camino, hay un solo mediador. Es a través de Jesucristo que tenemos la salvación. El versículo 51 y 52 vemos que Jesús se sujetó a sus padres. Él les obedeció, regresando con ellos a Nazaret. Y este fue realmente un detalle digno de destacar, teniendo en cuenta que se trataba nada menos que el Hijo de Dios. En todas las áreas, nuestro Señor Jesucristo estaba desarrollándose hacia una persona adulta, perfecta, integral, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora veamos los versículos de Lucas 4, 18 al 21. Después de la tentación de Jesús, en los primeros versículos de Lucas 4, vemos que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La sinagoga era una de las más importantes instituciones religiosa de los judíos en la época de Jesús. Vino entonces a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él.
Entonces comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La gente al mirarle le recordaba como el hijo de José, un carpintero. Y ese detalle pareció como que echar todo a perder. ¿Cómo podía ser él el Mesías? E inmediatamente comenzaron a cuestionarse la autoridad con que decía estas cosas. ¿Cómo podía el hijo de José, el muchacho que nosotros vimos crecer en este pueblo, ser el Mesías? Lucas estaba resaltando el hecho de que él asumió nuestra frágil humanidad. Oh, gloria a Dios. Lucas 5, 23 al 25. Este es el relato que tenemos de la curación del paralítico de Capernaum. A mí me encanta esta historia, este testimonio. Algunos amigos suyos lo hicieron descender a través del tejado de una casa para que el Señor Jesucristo pudiera verle. Y hay muchas personas que no van a recibir el mensaje de salvación a menos que tú y yo, sostengamos el extremo de su camilla y lo llevemos al lugar donde puedan escuchar la palabra del Señor. Están paralizados, están inmovilizados por el pecado y por muchas otras cosas del mundo, los deleites, los placeres que los retienen en su estado paralizado. Algunos están paralizados por los prejuicios, otros por la indiferencia, y nunca van a escuchar a Jesús decir la gran declaración: tus pecados te son perdonados, a menos que tú tomes en tus manos los extremos de la camilla y les lleve hasta donde se encuentre el Señor. Se necesitó 4 hombres para llevar la camilla de aquel paralítico. 4 hombres. Y dice la palabra de Dios que al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, dice la palabra, se levantó en presencia de ellos y se fue a su casa. Aún en medio de estos tiempos terribles que estamos viviendo, se necesitan más hombres y mujeres para que con su colaboración, con mi colaboración, la palabra de Dios pueda llegar a aquellos que la necesitan. Juan 19, 17 al 18. La agonía de la crucifixión era bien conocida por la gente de aquellos tiempos. Eso era lo más horrible que podía pasarle a cualquier persona. La víctima de la cruz representaba una humanidad miserable, reducida hasta el último grado de impotencia, sufrimiento y degradación. La pena de la crucifixión combinaba todo, lo que el más ardiente atormentador pudiera desear: tortura, exhibición, degradación, el tipo de muerte que destila la sangre gota por gota. Era la forma ideal de tortura. Segunda de Corintios 5:21 dice que Jesús fue hecho pecado por nosotros,
y la ira de Dios que merecíamos nosotros fue derramada sobre él. Esto es un tipo y grado de sufrimiento sencillamente incomprensible. No lo podemos comprender ni imaginar. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Juan 21, 18 al 19. Los relatos de la resurrección de Jesús identifican todo el papel de la mujer en dar testimonio de que esto fue una realidad. Pero Juan se enfoca especialmente en María Magdalena. Ella fue la primera en llegar a la tumba y encontró que la piedra había sido quitada. Ella fue la primera quien anunció la noticia a Pedro y Juan. Fue ella quien encontró al Jesús resucitado en la entrada de la tumba. Fue ella quien testificó a los discípulos que había visto al Señor. Y en ese tiempo las mujeres tenían un estatus social bajo en comparación con los hombres. El hecho de que una mujer fuera testigo de tal evento nos hace ver la obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel. Siempre ha cumplido sus promesas. Siempre ha querido tener una relación con toda la humanidad. Nosotros somos su máxima creación. Desde el pecado de Adán y Eva, la fragilidad de los patriarcas y la rebelión del pueblo elegido por Dios. Pues en todo eso Dios nunca se dio por vencido en buscar una relación con ellos. Nunca se dio por vencido. Envió a su Hijo unigénito, Jesús, para recibir el castigo por los pecados de toda la humanidad, y resucitó entre los muertos y obtuvo la victoria sobre Satanás y la muerte misma. Él tiene morada preparada para nosotros y pronto, muy pronto, estaremos con el Mesías que vendrá otra vez. Dios le bendiga.